Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a su devocional en casa, un espacio, un contenido generado por la Iglesia del Redil Estadio de la ciudad de Medellín. Sean bienvenidos, el Señor les bendiga. Estamos con nuestras historias memorables, historias de la Biblia, historias memorables. Y para hoy vamos al libro de Números, capítulo 9, versículos del 15 al 23. No sin antes decir que, o al menos a mí se me viene a la memoria, cuando me hablan de la palabra memorable, pensaría que es algo digno de recordación. Y tal vez, no sé cómo sería, pero cuando la palabra de Dios no estaba escrita, sino que se transmitía de generación en generación, ¿cómo sería eso hermoso? Los maestros, probablemente los maestros de la ley, enseñándole al pueblo, los padres a sus hijos, de generación en generación. La palabra memorable también me recuerda aquello como que es algo digno de recordación. Y en ese sentido, toda la palabra, toda la escritura es digna de recordación. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es memorable. Pero hay unas historias que nos llaman un poco más la atención. Antes de leer, a mí se me antoja, a mí particularmente, que ese nombre, el nombre de este libro, Números, no como que no dice mucho. Probablemente se refiere o el nombre fue dado por aquello de que al principio del libro y saliendo como en ese peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida, hubo un censo. Y se censó el pueblo, y cuántos hombres de guerra habían, y cuántos por tribu, y cuántos levitas eran. Y también al final del libro, antes de entrar a la tierra prometida, nuevamente se hace un censo. Y ahí se muestra como aquello de que salió un gran pueblo, pasó una generación, muchos murieron, y una nueva generación entra allá al pueblo y a la tierra prometida, y nuevamente es contada. Tal vez por eso es el nombre de Números. Pero cuando uno mira todo lo que ocurrió con este pueblo en ese peregrinar por el desierto, no era ahí en un crucero, no era así como por verdes pastos, era por un desierto donde hay abundancia de escasez. Entonces, cuando uno lee esas historias que están en el libro de Números, a mí se me antojaría cambiarle el nombre al libro. Yo lo llamaría probablemente El peregrinaje, El viaje, Provisión del Señor. Y para este devocional, y pensando en este libro, yo hablaría de Dios sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Hoy vamos a leer un poco aquello de la presencia de Dios y cómo se manifestaba con eso de esa nube y que era como resplandeciente en la noche. Nos recuerdan que había una columna de nube en el día y de fuego en la noche que guiaba al pueblo. En un desierto ese maná, una cosa que nadie había probado, nadie había comido. Hablar de codornices en abundancia en el desierto, agua en el desierto, eso todo es sobrenatural. Aún aquello de que la ropa y el calzado en 40 años no se les envejecieron. Pues yo no sé, no hubo como mucho para estrenar, pero yo me imagino que la ropa permaneció como en tan buenas condiciones que para qué querer estrenar la presencia de un Dios sobrenatural en cosas muy grandes y en cosas muy ínfimas. Hoy vamos a mirar algo extraordinario en esta historia memorable, y es la presencia de Dios en medio del pueblo. En este sentido, Números capítulo 9, la invitación es a leerlo completo, no es un pasaje muy largo, versículos del 15 del 15 al 23. Pero por el momento vamos solamente a leer Números capítulo 9, versículos del 15 al
17. Dice así la palabra del Señor. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche, y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Un Dios sobrenatural. La presencia de Dios se veía ahí. Dios está ahí en el tabernáculo. Dios nos está guiando. Dios nos está diciendo que nos movamos, que partamos. Dios nos está diciendo que paremos, que acampemos. Una presencia de Dios sobrenatural. Piensa un poco para empezar con el devocional en casa. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios hoy en día en tu vida? En aquel momento, en aquel tiempo, era en esa presencia era visible. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios hoy en tu vida? Yo soy Arnubio Sepúlveda, tengo el placer de compartir la palabra de Dios hoy contigo, orar y dejar que la palabra nos enseñe sobre ese Dios sobrenatural. Ya comenzamos con nuestro acróstico Casa. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla en su trono está, venid y adoradle, contempladle, nadie es como él, venid y adoradle. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a nuestro acróstico Casa. La sede de confesión. Si lees el libro de Números, de continuo se verá como en el encabezado de los capítulos o de las historias, la frase que dice, Dios dijo. Dios dijo. Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Él era su escogido, estaba guiando al pueblo. El pueblo en algún momento le dijo a Moisés, nos asusta la presencia de Dios. Ve a que Dios te hable en el monte Sinaí, ve a que Dios te hable y tú luego nos hablas a nosotros. Pues bien, Dios le hablaba a Moisés y de continuo vamos a ver, Dios dijo. Pues bien, versículo 18, capítulo 9 de Números, versículo 18 dice, al mandato del Señor los israelitas partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Wow. Al mandato del Señor. Al mandato del Señor. Dios se hace entender. Ayer era como muy memotécnico. Ahí estaba la nube, quedémonos quietos. La nube se empezaba a mover, vamos todos, los levitas, por ejemplo, eran los que tenían a su cargo el desarmar el tabernáculo rápidamente. Yo me imagino toda esa logística, ya la tenían muy entrenada. Desarmaban y seguían la nube y donde la nube paraba, ahí se quedaban, quietos. Dios se hace entender. Muchas veces, lastimosamente, decimos, y a veces con un descaro, decimos que no entiendo lo que Dios me dice. Dios me habla por su palabra principalmente. A veces puede que Dios me hable a través de situaciones que me ocurren. Puede que hasta Dios me hable a través de sueños. Puede que Dios hable a mi interior, hable a mis oídos, me redarguye en mi conciencia. No sé, Dios se hace entender. Pero muchas veces lo que Dios me está diciendo no es agradable a mi oído.
Yo no sé si el pueblo a veces diría, ve, aquí estamos tan buenos, donde nos trajo Dios, yo quisiera quedarme aquí. De pronto cuando esa nube se levantaba, no sé si alguno diría, no, quedémonos aquí un tiempito más o algo, o qué pereza otra vez caminar, no sé. Dios se hacía entender y este pueblo simplemente hacía lo que Dios le decía. La verdad, como confesión, nosotros no somos así. Dios nos habla de una u otra manera. Dios nos habla a través a veces de un hermano, de una predicación, a través de su palabra, es la mejor forma que nos habla. Y nosotros como que quisiéramos una segunda opinión, como si hubiera una opinión más calificada que la del Señor. Confesemos eso y pidamos perdón por nosotros. Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por tu bendita palabra. Una palabra que de muchas maneras, Señor, nos habla. En este caso, nos llama como a la obediencia, Señor. Nos llama a que estemos como preparados a lo que tú nos estás diciendo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro oído, pero más que nada nuestro corazón, Señor, como que no actúa de acuerdo a lo que tú pides. Perdónanos, Señor, por eso, porque en nuestra condición humana, pecaminosa, caída, Señor, a veces pensamos como que hay otra opción, o a veces pensamos, Señor, que lo que tú me estás diciendo probablemente no eres tú, es otro. Señor, ayúdame y ayúdanos en eso, Padre Santo. Perdónanos porque a veces se nos olvida, Señor, que estamos llamados a obedecer, así como ese pueblo allá en el desierto. Lo que nos muestra aquí, que este pueblo era obediente a lo que tú les decías, así estemos nosotros también, Señor. Ayúdanos en eso. Yo te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a una alabanza y ya regresamos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bienvenidos. Tiempo de adoración. Para el tiempo de adoración, una palabra que está en el versículo 16. Leo desde el 15 y luego resalto o hago énfasis en la palabra. Dice: el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubría el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba solo el tabernáculo, algo que parecía de fuego, hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Continuamente, no de vez en cuando, no algunas veces, no de pronto, continuamente, de día y de noche. Dios sobrenatural. Este pueblo tenía visible, tenía ahí la presencia de Dios.
Había una película que se llama Los dioses deben estar locos, y es como de una tribu aborigen que no había visto al hombre civilizado, y entonces cuando tienen algún contacto piensan que son dioses, y por su accionar, por su incoherencia de lo que hacen en un desierto, el desierto del Kalahari, esta tribu piensan de estos hombres que los dioses están locos, no saben lo que hacen. Dios continuamente estaba acompañando a su pueblo, su presencia estaba siempre con él. No era un Dios lejano, no era un Dios ocupado, no era un Dios para nada temperamental. Ese es el Dios que te acompaña a ti todos los días, que me acompaña a mí todos los días en todo lo que hago. La presencia de Dios que está conmigo continuamente, un Dios sobrenatural. Oremos en adoración a ese Dios. Padre, gracias por cuidar de nosotros. Muchas veces, Señor, más que ese Dios, te sentimos como nuestro Padre, ahí continuamente, cuidando de nosotros, como si fuéramos unos niños muy necesitados de ti, Padre Santo, de tu cuidado, de tu vigilancia, de tu protección, de tu provisión continuamente, porque somos desvalidos, tú lo sabes, Señor. Continuamente estás, no para atosigarnos, no para coartarnos, sino para socorrernos, para ayudarnos. Estás con nosotros. Gracias, Señor. Padre, recibe adoración y alabanza. Dios de la gloria, recibe adoración y alabanza. Maravilloso eres tú, Señor, por todos y cada uno de tus hijos. Gracias, oh Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya regresamos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Tiempo de súplica. Una palabra que nos cuesta humanamente, bueno, entre las muchas que nos cuesta, la obediencia. La obediencia. Para suplicar, para pedir, voy a leer los versículos 19 y 20. Dice: aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados y según la orden del Señor, partían. Elemental. El obedecer nos cuesta. El obedecer nos cuesta. Y la palabra que recuerdo es estar apercibidos. ¿Recuerdan esa parábola de las 10 vírgenes? 5 aprovisionadas, apercibidas, 5 estaban como ahí, a media máquina. Y cuando vino el novio, esas 5 no pudieron entrar a las bodas. Aquí el pueblo debía estar preparado, no sabían si aquí donde los había traído el Señor iban a estar por un día, una semana, un mes, un año. Simplemente debían estar pendientes, como dice el Salmo 123:2, atentos a la mano del Señor. Estar pendientes de qué hacía el Señor, si les mandaba partir o se quedaban en ese sitio. Eso es obediencia, eso es estar apercibidos. La palabra de Dios nos dice que no sabemos el día ni la hora. En algún momento
volver al Señor Jesucristo, debemos estar apercibidos, debemos estar atentos, debemos estar obedientes, así como aquel pueblo. Tal vez era una memotecnia que Dios tenía con ellos de cómo les enseñaba, en este caso, a obedecer, estando quietos por un día, un mes, un año, y moverse luego en el momento menos previsto. Yo me imagino a los levitas atentos, cada uno listos para tomar las varas, recoger la tienda, los utensilios sagrados, etc. Y partir y luego disponerlos. Así era como el Señor estaba tratando a este pueblo. ¿Cómo te trata a ti el Señor en términos de obediencia, en términos de estar apercibido? Piénsalo un poco y oremos. Señor, humanamente, a mí me cuesta ser obediente. Yo necesito mucha ayuda en eso, Padre Santo. Ser obediente, Señor, a lo que tú me estás pidiendo y diciendo que hagas, a lo que me estás ordenando que hagas, Padre Santo. Ayúdame en eso, oh Rey de la Gloria. En esa una de mis grandes necesidades. Igual yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que les des un espíritu, Señor, que les redargullas, Padre Santo, para que aprendamos, Señor, a estar atentos a ti, a lo que tú quieres para nosotros, y a obedecer. Y a obedecer, Señor, con prestancia, con diligencia, Señor, a hacerlo, Padre Santo, como para ti, para el Dios que es soberano y que hace como Él quiere. Tú haces como tú quieres, Señor, porque tú eres ese Dios soberano. Ayúdame, pues, Padre Santo, con mi obediencia. Te lo pido y lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya regresamos para nuestro tiempo de acción de gracias. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y llegamos a las acciones de gracias. Versículo 23 dice, Números capítulo 9, versículo 23 dice, al mandato del Señor acampaban, plural, y al mandato del Señor partían, plural, guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Esa era la iglesia en aquel momento. La iglesia que estaba, ese pueblo, es como la representación de la iglesia. Y no era que cuando el Señor daba una orden, los líderes, Moisés, los sacerdotes, los levitas, obedecían. No, era todo el pueblo. Y Dios tenía unos líderes. Dentro de ese pueblo santo habían unos que tenían una función especial, que eran los levitas, y estaba su líder máximo, que era Moisés, y todo el pueblo se movía o todo el pueblo se estaba quieto. Eran unos cuantos. En acciones de gracias demos gracias por la iglesia, y en la cual hoy en día tenemos unos líderes, gracias al Señor, gracias por la provisión del Señor para poder tener líderes que nos acompañen, y
Démosle gracias al Señor para que por medio de la obra del Espíritu Santo toque nuestros corazones para que escuchemos a esos líderes y que esos líderes nos prediquen y nos hablen de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por ocuparte de nosotros, por ayudarnos, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por la iglesia que nos has regalado, un sitio en el que nos podamos congregar, pero más que el sitio es a todos esos hermanos que colocas a nuestro alrededor, a mi alrededor, y que tienen un mismo sentir. En aquel tiempo no era que algunos partían antes o otros se quedaban, no, todos obedecían, Señor, todos te seguían. Gracias, Señor, por la iglesia y gracias por darnos un mismo sentir para escuchar tu voz y obedecer. Y gracias por esos pastores, maestros, líderes que, Señor, que nos hablan tu palabra. Y nosotros sentimos, Señor, que eres tú hablándonos por medio de ellos. Gracias. Gracias por tu gran provisión, Señor. También gracias, Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, pero tu provisión no falta. Más podríamos decir, Señor, tu provisión abunda. Así como aquel pueblo que estaba en un desierto donde hay abundancia de escasez. Allí tú sostuviste ese pueblo. Así también hoy, Señor, a pesar de las situaciones difíciles que pueda vivir el mundo convulsionado, tú nos guardas. Gracias, oh Padre de la Gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Oro en acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te doy gracias por permanecer hasta este momento, atendiendo este devocional, orando la palabra de Dios. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Si es así, dale me gusta. Si es así, compártelo. Así también de alguna manera estás evangelizando a otros. No sabemos a través de estas redes hasta dónde pueda llegar este mensaje o a quién pueda llegar, pero dejémosle esa tarea al Señor. Si este canal es de bendición para ti también, suscríbete si aún no lo han hecho. El Señor te guarde, el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.